¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿ya? A ver, debido a que el día martes fue feriado o se rojo calendario, pues no tuvimos clase ese día y vamos a continuar lo que habíamos dejado hasta la semana anterior, que habíamos iniciado a ver lo que era el tema de la historia de la enfermería, empezábamos a ver lo que era la organización de los establecimientos de salud. También habíamos visto lo que se refiere a los sistemas de prestación de servicios. Tenemos, por ejemplo, lo que conforma los sistemas de salud tanto privado como público, ¿no? Público en donde ingresa lo que es el SIS y todas sus modalidades, lo que viene a ser es salud, persona que le descuenta por planilla, ya para poder atenderse. Y también los hospitales o los establecimientos donde, donde se atienden los de las Fuerzas Armadas, ¿no? En la sanidad. Muy bien, esos son los mayormente en el caso de los públicos, ¿ya? En los servicios públicos. Pero también tenemos, y hasta aquí nos habíamos quedado, pero también tenemos que incluir otro tipo de atención en donde se creó un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que es el famoso SOAT. ¿Quiénes deben tener SOAT? ¿Quiénes deben tener SOAT? Profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Los carros, los automóviles, las motos, los aviones. Ya, claro, los que manejan camión, los que manejan ya sea mototaxi, moto lineal, igual deben contar con un SOAT. ¿Por qué? Porque esto va a cubrir, como dice su nombre, los accidentes de tránsito, ¿no? Y en este caso va a permitir que la persona accidentada pueda pagar la cuenta del hospital dependiendo de la gravedad o dependiendo de la situación. Ahora, hay ciertas normas o hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta en cuanto a los SOAT, ¿no? Como podemos apreciar aquí en la imagen, aquí tenemos un SOAT, ¿no? Listo. Y lo que ya habíamos nosotros mencionado con respecto también a los seguros privados. A ver, vamos a ponerlo en grande para poder visualizarlo. Ahí está. El sector privado, ahora sí, no lucrativo, entre las cuales se encuentran las ONGs, o sea, los organismos no gubernamentales. ¿Cuál es la particularidad de las ONGs? A ver, ¿quién me puede decir? Ujú. En este caso, lo que viene a ser las ONGs, la característica de la ONG viene a ser que no recibe un presupuesto por parte de lo que es el gobierno, ¿no? Eso viene a ser ya un donativo que se recibe por parte de extranjeros, por grupos de personas que forman alguna entidad aquí en el mismo país, ¿no? Por filantropía, ya crean sus ONGs. Existen muchas ONGs aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos de diferentes tipos, como ustedes pueden ver. A ver, lo voy a acercar. Las ONGs
hay muchos tipos de ONGs en lugares como, por ejemplo, donde más lo necesitan. Por ejemplo, países en guerra se forman las ONGs, países con hambruna, países con problemas sociales, o sea, que sean de pobreza o extrema pobreza, ayudan obviamente a los más necesitados. ¿De qué manera? ¿Cómo? Por ejemplo, en el caso de los niños explotados, ayudan al medio ambiente, a los animales, a los refugiados, a las personas que tienen un lugar donde vivir. Pero existen muchos tipos de ONG como Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, UNICEF, que se encarga de los eh, medicamentos o los alimentos que los estas ONGs se encargan, algunas para lo que es la salud y en otros casos para otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras definitivamente es para lo que es el rubro de la salud. UNICEF también hasta cierto punto porque vigilan lo que vienen a ser los alimentos, los elementos que se le dan para una adecuada alimentación de la persona, ¿no? Especialmente a los niños. Cáritas, que se encarga, su encargado es la iglesia y también vela por la salud y la alimentación de los más necesitados. Greenpeace, que viene a ser una ONG en donde vigila el cuidado del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los animales en extinción, Médicos Mundiales, ONG Sonrisas, así viene a ser, ¿no? Entonces, a eso se refiere con ONG. Pero no solamente en el sector privado tenemos lo que es la ONG, también encontramos a los seguros privados, a las clínicas, ¿no? Que aquí la consulta no es gratuita, tienen ya una tarifa base y ya partiendo de este monto, pues dependiendo de la gravedad, dependiendo de los análisis o pruebas que se le haga al niño, entonces ahí es donde existe un pequeño problema porque hay muchas personas que no tienen las posibilidades para poder cubrir esa parte, ¿no? Que corresponde a la salud. Ahora sí, vamos a lo que es la organización de salud y sistemas sanitarios. Ya, organización de salud y sistemas sanitarios. Primero empecemos. ¿Qué es un sistema de salud? Ojo, hay que tener en cuenta que aquí vamos a tener una actividad porque es importante que nosotros reconozcamos todos los niveles que tiene la atención o todos los niveles que tiene el sistema de salud. Se entiende por el conjunto de entidades encargadas de las intervenciones en la sociedad que tienen como propósito principal la salud. A nivel nacional, nosotros manejamos muchas entidades, muchos establecimientos, muchos hospitales, postas, puestos de salud, ¿no? Entonces, en ese caso, ya de por sí, nosotros tenemos en nuestro entorno parte de lo que es el sistema de salud, pero en otros lugares es bastante difícil acceder a algún establecimiento. ¿Ya? Y eso es lo que se quiere cambiar. Estas intervenciones o acciones de salud abarcan la atención a las personas y al entorno, realizada con la finalidad de promover, proteger o recuperar la salud o de reducir a compensar la incapacidad irrecuperable.
Categorización de los establecimientos del sector salud. Categoría. ¿Qué cosa viene a ser categoría? Es la clasificación que caracteriza a los establecimientos de salud en base a niveles de complejidad. A ver, ojo, aquí nosotros tenemos que ver que todos los hospitales, por ejemplo, no son lo mismo. Todos los puestos de salud a los que hemos acudido no tienen los mismos recursos, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos hay que improvisar, ¿no? Porque no se tiene todo, no se tiene bien equipado el establecimiento de salud. A veces está la infraestructura, están las paredes, está el techo, pero no se encuentra la persona que debería estar en ese determinado lugar, ¿no? Ah, todos los establecimientos de salud, todo lo que viene a ser según su complejidad, tienen o cuentan con unidades productoras de servicios de salud. De repente, ustedes en operaciones administrativas van a encontrar en algunos documentos así estas siglas, ¿no? UPSS. ¿Qué significa eso? La UPSS significa Unidad Productora del Servicio de Salud. En pocas palabras, se refiere al área o al servicio al que estamos nosotros yendo. Por ejemplo, si de repente necesitan personal en vacunación, entonces, ¿cuál vendría a ser la UPSS? ESNI, la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones. ¿Por qué? Porque en este servicio se está brindando, o en este lugar se está brindando un servicio, ¿no? Ya sea lo que es la atención de crecimiento y desarrollo, ya sea que la persona eh, los valores y principios del sistema de salud. ¿Cuáles son estos valores y principios? ¿Bajo qué valores se rige? ¿No? Se supone que esto lo deben cumplir todos, pero lamentablemente pues no es así. En algunos casos se pasa por encima de estos valores, se pasa por encima de los derechos de los usuarios, pero también tenemos que considerar que no todo es derechos, ¿no? Sino también que tienen que cumplir ciertos deberes como consumidores, ¿no? Uno de los valores viene a ser derecho a la salud. ¿Qué significa? ¿Alguien que me puede explicar a qué se refiere cuando nosotros decimos derecho a la salud? ¿Qué es derecho a la salud? A ver, ¿quién me puede decir a qué se refiere con esto? Profesora, buenas noches. Bueno, a mi modo, ¿no? A cómo lo entendemos. Derecho a la salud es que todas las personas tenemos, ¿no? Derecho y entonces, por ejemplo, en el caso del Estado, ¿no? Que hay hospitales, hay las postas médicas, o sea, que nos atienden gratuitamente por el seguro, ¿no? Entonces, o sea, tanto eso también y como toda persona, ¿no? Tenemos derecho a ser atendidos, ¿no? En cualquier lugar por la salud, ¿no? Normal, no hay ningún problema, bueno, a eso creo que un poco por ahí tiene relación. Listo, gracias, hija. Claro. Entonces, todos tenemos derecho a acceder a la salud, ¿no? De una u otra forma, así tengamos o no tengamos seguro, porque en cualquier momento cualquiera de nosotros podemos enfermar, ¿ya? Universalidad. ¿A qué se refiere con universalidad? Todos, todos, sin excepción,
Universalidad viene de todos, ¿no? Universalidad significa que va de la mano con este primer derecho, que todos deberían tener acceso a la salud, que no haya ninguna persona a nivel nacional en todo el país que no pueda acceder a los medicamentos necesarios, al diagnóstico, de repente a la atención médica, a lo que son las actividades de curación, bueno, etc. de actividades que se puede programar, ¿no? Pero ninguno, todos deberían formar parte de ello. La solidaridad también es parte, o bueno, en algunos, en lo que es el sistema de salud, sabiendo que de repente una persona no tiene seguro, pero aún así llegan a atenderla. Entonces, eso es ser solidarios, porque se supone que todo el personal de salud tiene que brindar atención al paciente. Claro que hay ciertas normas por cada establecimiento que pueden cambiar, ¿no? Y por eso es que algunas personas actúan de esa manera, porque se ven obligados, ¿no? Pero principalmente aquí debemos tener solidaridad. ¿Cuántas veces a nosotros, por ejemplo, como estudiantes, nos ha tocado que teníamos pacientes donde los familiares no llegaban tanto tiempo y bueno, pues eh, que este paciente no tenía los medios, o no tenía ropa, no tenía pañales, no tenían cómo cambiarle los materiales que se necesitaban, ¿no? Cada día. Entonces, a veces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? El mismo personal tenía que dar esos materiales, ¿no? ¿Para qué? Para poder, pues, acceder a lo que es la salud. Equidad, dignidad. La dignidad es muy importante. Cada vez que nosotros atendemos a nuestro paciente tenemos que hacerlo con dignidad. Por ejemplo, si le vamos a colocar algún inyectable, no lo vamos a desnudar completamente, no vamos a pedir que se baje el pantalón del todo. Y más aún, si es una persona adulta, adulta mayor, siempre hay que conservar su privacidad, hay que mantener el pudor, ¿no? Nosotros no podemos exponerlo así de esa manera. Desarrollo sostenible. ¿A qué se refiere con esto? Que constantemente nosotros debemos justificar el hecho de que nosotros estamos trabajando. Claro, las personas nos ven trabajando, pero nosotros tenemos que mostrar pruebas, ¿no? Por ello, debemos constantemente siempre presentar un informe de manera mensual y esto nos va a permitir a nosotros también, si es que tenemos mm, cómo sustentar, cómo, de qué manera estamos trabajando, entonces debemos hacerlo para que la próxima vez nos manden más personal, nos manden también más equipos, ¿no? La gobernabilidad democrática. Se supone que todo director o toda la parte administrativa debería ser elegida por el personal. ¿Por qué? Porque siempre se debe escoger a la persona más idónea. ¿Qué significa? A la persona que tiene mayor capacidad, ¿no? Que es capaz de dirigir, que es capaz de gestionar lo que es la salud, ¿ya? Los principios, la eficiencia, la eficacia, la calidad, es muy importante. A veces no es llenarlo de cosas, sino con algo pequeño, con algo tan simple, nosotros podemos satisfacer las necesidades de esa persona, ¿ya? A veces no es necesario tener pues todo, ¿no? Pero si el personal con lo poco que tiene sabe trabajar, ese paciente se va a sentir agradecido, ¿no? Una atención de calidad. Participación y control social. Ojo, el hecho de que algunos pacientes o algunos familiares nos provoquen no significa que a la primera nosotros vamos a reaccionar, ¿no?
Esto ya tiene que ser pues una situación un poco más delicada, ¿no? Cuando nosotros queremos defender nuestros derechos, pero a veces se nos pasa la mano. Podemos de repente agredir a un paciente o por el contrario el paciente nos puede agredir a nosotros. Está contemplado ahora dentro de la ley que no se puede poner la mano ni a un paciente ni tampoco al personal de salud. Ojo, porque cuántas veces hemos visto, ¿ah? Que a veces llegan reclamando, ¿no? Los familiares reclaman, dicen que por qué no atienden a mi paciente y a veces uno le pide paciencia, pero no, tienen poca tolerancia, sin saber que nosotros no solamente estamos abocados a ese paciente, ¿no? Y pues a veces tenemos que soportar cosas que nos digan, por ejemplo, que por mí, por yo, en lo que me descuentan del seguro, pagan tu sueldo, a ver si con 50 soles uno va a sobrevivir. Ni 50 soles le descuentan a una persona para el seguro, ¿no? Entonces, que por mí comes, que sí, que no saben hacer nada, ¿no? Cosas o tipos de violencia verbal, ¿no? Eso también está dentro de los principios, ¿no? Debe existir un respeto mutuo. Integralidad de la atención a todos, sin excepción, a todos, salvo tengan algún inconveniente. Por ejemplo, en el caso de lo que es de un cáncer, ¿no? En una zona o en un lugar bastante difícil, complicado. Entonces, a veces no se le puede recibir en un determinado hospital porque no existe o no hay especialista. Entonces, eso también pone en tela de juicio cómo es que se está llevando la gestión, por qué todo es centralizado. Se supone que en todo el país deberían existir especialistas del corazón, de la piel, debe existir especialistas de lo que son en oncología, ¿no? Muy pocos hay en el Perú, es bastante difícil. Otro de los principios es la interculturalidad. Tenemos que aprender a respetar las creencias y también las costumbres de otras personas. Nosotros no podemos cambiarlo, ¿no? De, de manera violenta. Nosotros tenemos que, si queremos beneficiar su salud y las prácticas que realizan van en contra de la salud del entorno, entonces tenemos que hablar con ellos. Si no, no hay problema. Cada uno puede tener sus propias creencias, puede tener sus propias costumbres que no afecta a nadie más, ¿no? Después tenemos lo que es la descentralización, que en este caso se refiere a que no solamente existan los equipos o no solamente existan los especialistas en Lima nada más, ¿no? Que debería ser a nivel nacional. A ver, por ejemplo, aquí en la región Ica no tenemos resonancia magnética, que es un equipo especial, ¿no? Ahora, algunas clínicas sí la tienen, pero lo que es de salud no lo tiene acá en Ica, sino en Lima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Viajar hasta Lima si es que el médico nos ha pedido una resonancia magnética. Ahora, el trajín de estar viajando, el maltrato que tiene la persona mientras se lleva em, lo que es el traslado de estos equipos, ¿no? Transparencia, todo debería ser legal, pero a veces pedimos mucho, ¿no? Propósitos de lo que viene a ser el sistema de salud: protege la salud de las personas y mejora la calidad de vida, reduce las desigualdades e inequidades, muchas veces eso se queda en el papel, y satisface las expectativas de la población respetando su dignidad y autonomía y garantizando su derecho a la confidencialidad. Esto es muy importante, que algo que
que de repente hayamos visto, nos hayamos enterado de algún diagnóstico de una persona conocida, entonces nosotros no tenemos ningún derecho de estar divulgando. Ojo, ¿ya? Tenemos que ser confidentes. Lo que a nosotros nos cuenta, lo que a nosotros nos dice, no tenemos que poner nombre, ni apellidos, ni edades. Eso ya queda en nosotros, ¿ya? Es así como los sacerdotes. Los sacerdotes también tienen su confidencialidad, ¿no? Vamos a ver las categorías de establecimientos del sector salud según su nivel de complejidad y según su nivel de atención. Muy bien. Nivel de complejidad es el grado de diferenciación y de desarrollo de los servicios de salud alcanzado por la especialización y tecnificación de sus recursos. ¿Qué significa esto? Que contra más complejo sea un establecimiento de salud, significa que tiene más equipos, tiene más recursos económicos y más recursos humanos, ¿no? Entonces es más grande, por decirlo así, a mayor nivel de complejidad. El nivel de atención es en los establecimientos de salud con niveles de complejidad necesaria para resolver con eficacia y eficiencia las necesidades de salud. O sea, aquí el nivel de atención se refiere a qué actividades se realizan en cada nivel, ¿ya? Vamos a entender un poquito más cuando nosotros vayamos a los cuadros. ¿Por qué se debe categorizar? Ojo, todos los establecimientos de salud, ya sea postas, puestos de salud, establecimientos más grandes, los famosos CLAS, ¿no? Los hospitales, todo, absolutamente todo está categorizado, dependiendo, y esto se hace una evaluación cada 3 años, ¿no? Por ejemplo, se hace la evaluación a un hospital y en el hospital se ve que, bueno, esta persona necesita algún tipo de atención y no hay, supongamos, los recursos necesarios. Entonces tiene que irse a otro establecimiento de salud. Pero para ello, al categorizar, se categoriza cada 3 años. Se hace una revisión administrativa, se hace una revisión de instalaciones, se hace una revisión del personal médico, ¿no? Del personal de salud, todo, absolutamente todo verifican. ¿Para qué? Para que al momento de verificar comprueben si merece estar en un determinado nivel, en un determinado estatus. Si no, lo bajan de estatus. ¿Por qué categorizar? ¿Mejora la organización? Sí, mejora la organización porque va a haber mayor cantidad de personal. Esto va a permitir trabajar de manera ordenada, por áreas. Va a permitir definir la cartera de servicios. Cuando ofrecen, por ejemplo, a ver, alguno de ustedes que me pueda decir acerca de un hospital que tiene cerca. Profesor, el que tengamos aquí en Tacna, el hospital más cerca es el Hipólito Unanue. Ya, a ver, su compañera Después Laki nos ha dicho acerca del Hipólito Unanue. A ver, ¿qué servicios o qué atención hay en este hospital? Por ejemplo. todos los servicios, ¿no? Eh, Radiología, operaciones, todos los servicios que se requieren, diagnóstico, para sacar radiografías, todos los servicios, ¿no? Porque es un hospital grande. Ya dime, y por ejemplo, hay neurología, hematología,
oncología, Sí hay ya en ves. el Entonces, doctor. Y también tenemos el otro hospital que son tipos consultorios, pero también es completo, ujú. eh, la solidaridad. No, en el mismo Hipólito Unanue. Sí, ya, sí tenemos, ahí tenemos completo, ¿no? Ya, Para tomar muy bien. tomografías, todo eso. Ajá, ya ven, entonces, ¿por qué es importante categorizar? Porque esto va a permitir saber qué servicios se brindan en un determinado establecimiento de salud. Por ejemplo, su compañera nos ha hablado del Hipólito Unanue. Tiene todo, ¿no? Entonces, eso que nos va a permitir saber si esas personas van a necesitar algún servicio de la capital, ¿no? De Lima. O de repente ya no necesitan viajar hasta Lima, ya lo tienen directamente en Tacna, ¿ya? También el categorizar nos permite a nosotros mejorar el presupuesto. Es como que elevamos nuestro nivel, ¿no? Nosotros trabajamos, si trabajamos en un puesto de salud y ese puesto de salud pasa por una revisión en absolutamente todo, en infraestructura, en personal administrativo, en personal de salud, en el área de que se atiende cada persona y aprueba, entonces emiten un informe en que ese establecimiento va a subir de nivel. Al subir de nivel, también va a mejorar el presupuesto. Lógico, porque van a contratar más personal, entonces va a requerir más cantidad de dinero, ¿no? Por eso es que la mayoría de establecimientos de salud quieren subir de nivel. ¿Para qué? Para que contraten también más personal, para que haya más servicios. También permite organizar el sistema de referencia y contrarreferencia. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, miren, es como una escala, es como una escalera. Vamos a ver. Supongamos que yo estoy aquí, en el primer piso, en el primer escalón, ¿no? Estoy en una posta en donde solamente hay medicina general. Listo, estoy aquí. Pero justo el médico me dice que yo tengo que hacerme un examen especializado de sangre. Entonces, yo no me puedo quedar en este servicio, no me puedo quedar en este establecimiento de salud. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Me van a derivar o van a hacer mi referencia a un hospital de mayor complejidad, o sea, un hospital donde están todos los servicios. A eso se le llama referencia, ¿ya? Para que me hagan mis análisis especializados. Listo. Me detectan una enfermedad, van a seguir mi enfermedad de cerca, van a cumplir con mi tratamiento y una vez que ya aquí el médico que está en este nivel más alto me da de alta, o sea, me dice, ¿sabe qué, señora? Ya usted ya no tiene esta enfermedad. Entonces, ahora le hago una contrarreferencia. O sea, la regreso a su lugar de origen, ¿ya? ¿Y eso qué tiene que ver con la categorización? Porque eso nos permite saber hacia dónde nos vamos a dirigir, hacia qué establecimientos, porque todo está por niveles, todo está por escalas, ¿ya? Listo. Existen tres niveles de atención. Ojo, tres niveles de atención. Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. No confundir con los niveles de prevención. No, estos son los niveles de atención.
Tenemos el primer nivel que atiende el 70 al 80% de la demanda del sistema. O sea, ¿cuál viene a ser? Aquí, ¿quiénes están? Están, por ejemplo, los que se encuentran en el nivel de promoción y prevención de la salud. Las postas, los puestos de salud, ¿no? Porque cuando ustedes, por ejemplo, se enferman, ¿van de frente al hospital o a dónde van primero? Al puesto de salud, Al profesora. puesto de salud más cercano, ¿verdad? Entonces, eso es importante, porque la mayoría de personas acude a estos servicios que son más sencillos, que son más simples, que no tienen mucha especialización, de repente no tienen muchos recursos, pero por lo menos va a permitir saber si la persona tiene algún tipo de enfermedad. ¿Ya? Listo. Entonces, ese viene a ser el primer nivel de atención. Segundo nivel de atención, atiende el 12 al 22% de la demanda. ¿Cuál viene a ser? Donde hay una complejidad intermedia. Vienen a ser los hospitales más pequeños, en este caso, ¿no? Los hospitales pequeños, donde existen un poco más de cosas. De repente el puesto de salud me dice, ¿sabe qué? No tengo esto para poder hacer sus análisis o no puedo tomarle una ecografía porque aquí no tenemos los equipos. La voy a referir o la voy a pasar a un hospital. Pero el hospital al que la voy a pasar va a ser pequeño, donde están los equipos que se necesitan, pero no existen todas las especialidades. Y por último, tenemos el tercer nivel, donde se atiende el 5 al 10% de la población. Y es de alta complejidad, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sí, en el tercer nivel están todos los servicios, están los especialistas, existen los equipos necesarios, ¿ya? Y ya con lo que les estoy diciendo, ustedes estarán identificando más o menos ejemplos de establecimientos de salud para cada nivel, ¿no? A ver, ¿cuál es el que esté en el primer nivel? Por ejemplo, en mi caso, en Ica, en la zona o en la localidad, en el lugar donde yo vivo. Vamos a ver. En el primer nivel de atención, por ejemplo, lo más cercano que yo tengo viene a ser el puesto de salud de La Palma. ¿Ya? Así se llama, puesto de salud de La Palma. ¿Que tiene varios servicios? Sí, tiene varios servicios, ¿no? Pero es un puesto de salud. En el segundo nivel de atención, lo más cercano a la jurisdicción que yo pertenezco, a el Hospital Félix Torrealba, lo que aquí nosotros en Ica nos hemos acostumbrado a decirle Petita, ¿no? Petita Ramos. Listo. Es un hospital pequeño, pero tiene pues más equipos que un puesto de salud, ¿no? Y por último, tenemos uno ya de mayor complejidad, uno más grande todavía. Por ejemplo, a ver, si a mí me encuentran algún problema en la sangre, a mí me van a derivar a Lima. Y uno de los hospitales más grandes en Lima, donde están todas las especialidades, viene a ser, por ejemplo, el Rebagliati, el Edgardo Rebagliati, ¿no? Tiene todas las especialidades, es un hospital grande, inmenso, donde parece que cuando tú entras ahí te vas a perder en todo ese tremendo hospital, ¿no? Listo, entonces va de menos a más. No todos se atienden en el de tercer nivel, porque no te van a recibir. Eso viene por escalas, como les digo. Ya, ahora vamos a hacer un resumen. Miren, ¿cuántos niveles de atención había? 3. Primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención. Ahora, aquí al otro lado existe la complejidad, ¿no? Solamente dentro del primer nivel de atención,
vamos a encerrarlo con otro color, tenemos 4 niveles de complejidad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la categoría 1, 1. Si se dan cuenta, el primero de aquí está en número romano y el segundo está en números, en los números a los cuales estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Entonces, fíjense, este 1 en números romanos se refiere al nivel de atención y el otro al nivel de complejidad. 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Son 4. En el primer nivel de atención hay 4 niveles de complejidad. En el segundo nivel de atención, vamos con otro color. En el segundo nivel de complejidad, perdón, de atención, existen 2 niveles de complejidad, el 2, 1 y el 2, 2, nada más. Y por último tenemos el tercer nivel de atención. Y también tiene 2 niveles de complejidad, 3.1, 3.2. Ustedes dirán ahorita, uy, eso y ahora está difícil, ¿quién corresponde a cada uno? Ya, es fácil. Acuérdense, para poder saber la clasificación o la categorización en el sistema de salud, vamos a empezar de lo mínimo, de menos a más, ¿ya? Primer nivel de atención tiene 4 niveles de complejidad, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. El segundo nivel de atención tiene 2 niveles de complejidad, 2.1, 2.2. Y el tercer nivel de atención ya tiene también 2 niveles de complejidad, 3.1 y 3.2. Así es como se clasifica la categorización, va escalando, ¿no? Va subiendo. Y a medida que va subiendo, también van aumentando los servicios. Una unidad productora de servicio viene a ser un área específica. Supongamos que aquí está o cuenta con conjunto de recursos humanos y tecnológicos en salud. Por ejemplo, no solamente son los equipos, sino también las personas que manejan estos equipos, ¿no? La infraestructura, el equipamiento, los medicamentos, los procedimientos clínicos, entre otros. Se agrupan en 2 formas, de atención directa y de atención de soporte. Las UPS, unidades productoras de servicio. Uy, me pasé. ¿Cuáles son las unidades productoras de servicios de salud de atención directa? Donde se realizan las prestaciones finales a los usuarios son, por ejemplo, consulta externa, ¿ya? Hospitalización, enfermería, centro quirúrgico, centro obstétrico y unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Esos son los de atención directa. Tenemos las unidades productoras de servicios de salud de atención de soporte. ¿Qué significa? A ver, ¿cuál es la diferencia? Miren, aquí es diferente. Aquí directamente el personal te va a atender porque te va a identificar algún problema. Por ejemplo, en consulta externa vamos para que el médico nos dé un diagnóstico. En hospitalización ya la persona se queda después de que le han detectado alguna enfermedad, si es necesario. En enfermería también tiene una atención directa con el paciente. En centro quirúrgico específicamente es para operarse. En centro obstétrico es para una cirugía que tiene que ver con el aparato reproductor femenino o para dar a luz.
En unidad de cuidados intensivos es cuando la persona está grave, ¿no? Esas son las de atención directa. Pero ¿qué pasa con el otro tipo de unidades de soporte? Aquí, por ejemplo, tenemos patología clínica. El paciente no va a estar en patología clínica. Aquí no lo atienden directamente. ¿Qué se hace en patología clínica? En patología clínica se estudian las enfermedades, ¿no? ¿Cómo es el progreso de una enfermedad? Otro viene a ser anatomía patológica. Aquí también el paciente no llega a anatomía patológica. El anatomopatólogo, así se llama, ¿no? Al médico que está a cargo, el anatomopatólogo, no te va a atender directamente. No te va a decir, ah, ya, sí, yo te voy a atender, te voy a sacar, te voy a hacer una biopsia o te voy a sacar el tumor. No. ¿Quién te saca? ¿Quién te hace ese procedimiento? ¿Y en dónde? A ver, ¿quién te hace ese procedimiento? ¿Quién te saca, por ejemplo, un tumor? ¿El cirujano, Miss? El cirujano, claro. El cirujano es el que se encarga y el cirujano es el que manda esa masa, ese cuerpo extraño para que el anatomopatólogo lo analice, ¿no? Ese es de soporte para analizar. Medicina de ¿Cómo se llama, profesora? Hematopólogo. Anatomopatólogo. Anatomopatólogo ahí. Sí, en anatomía patológica. Y bien chistoso porque cuando te hacen alguna muestra especial, ¿no? Ahí ponen su sello. Anatomopatología, ponen. Ah, sí. Listo, muy bien. Entonces viene a ser una atención de soporte. Medicina de rehabilitación. Por ejemplo, si una persona ha sido operada de una fractura, se ha fracturado un hueso. ¿Dónde tiene que ir a rehabilitarse? A que le hagan sus sesiones A rehabilitación a física. rehabilitación física, claro, a rehabilitación física. Pero no se va a quedar ahí, va a ir solamente para que le hagan un complemento o un suplemento de lo que ya le hicieron, ¿no? Listo. A hemodiálisis. Hemodiálisis, ¿qué cosa viene a hacer? Viene a ser un servicio en donde la persona está conectada a una máquina para que le laven la sangre porque ya sus riñones no funcionan. Entonces, en este caso, igual viene a ser de soporte. O sea, ¿qué significa de soporte? Que va a ayudar a mejorar a la persona, ¿no? Centro de hemoterapia, por ejemplo, donde nosotros vamos a donar sangre para que otras personas reciban transfusión. Ese es el centro de hemoterapia. Central de esterilización, donde se esterilizan o donde se colocan todos los materiales para prepararlos para un parto, para una cirugía, ¿no? Muy bien. Diagnóstico por imágenes, donde te hacen ecografía, donde te hacen tomografías, donde te sacan resonancia magnética, ¿no? Donde te hacen radiografías, eso viene a ser diagnóstico por imagen. Pero el paciente no se queda ahí, sino que es un lugar donde va a ayudar a que la persona sepa qué es lo que tiene. Farmacia, solamente para recoger los medicamentos, donde están almacenados los medicamentos. Nutrición y dietética, donde se le manda la orden al nutricionista para que le pase la comida a la persona hospitalizada o para que atienda a las personas que necesitan una dieta especial, ¿no? Radioterapia, donde se hace los tratamientos oncológicos. Y la medicina nuclear, pues que es un lugar especial, específico, ¿no?
Muy bien. Entonces estos vienen a ser los servicios de soporte, de apoyo. Ahora sí, vamos a ver dentro de cada uno, por ejemplo, y en qué va a consistir ustedes, la tarea que ustedes van a realizar y tienen plazo hasta el próximo viernes, va a ser buscar establecimientos de salud que cumplan con estas condiciones, ¿ya? A ver, establecimientos de salud de primer nivel de atención. Listo. Vamos. El 1-1. Primer nivel de atención. 1. Recuerdan, ¿no? 1 en número romano. Y el 1, el otro 1, ¿a qué correspondía? Al nivel de complejidad. Muy bien. De complejidad. El 1-1, ¿qué características tiene? Es un puesto de salud o posta que brinda atención en promoción y prevención. ¿Qué es lo que hay aquí? Mínimo debe haber un técnico de enfermería, ¿no? Además puede haber una enfermera y una obstetriz, ¿ya? Acuérdense. Y esto se lo aprenden rapidito. En el 1-1, ¿qué cosa hay? ¿Qué personal hay? Está el técnico de enfermería, a veces puede estar solo. Un Un técnico, y de técnico, preferencia una tiene que haber tetra. una enfermera y una obstetriz. Ajá, a veces el técnico de enfermería puede estar solo, ¿ah? Y hace la función de enfermero, de obstetriz, de médico, de odontólogo, hace de todo, ¿no? Hace la función de todo. Profesora, disculpe, aquí como que, eh, no sé si me estoy confundiendo, pero hace, a ver, 3 días creo que la otra profesora en otro curso también nos explicó un poco este tema, ¿no? Y nos dijo que en el 1-1 solo podía haber un técnico de enfermería. En el 1-2 ya podía haber, dijo, un médico, una obstetricia, una enfermera. Claro, Eso es lo no, que nos dijo, no, ¿no? O sea, en el 1-1 no puede haber. no, por Me eso estoy les digo, confundiendo. no, sí, te estás confundiendo. A ver, miren, aclaremos. Yo les digo que por eso dice, mínimo debe haber un técnico en enfermería. Puede ser que el técnico esté solo, por eso les digo, puede ser que el técnico esté solo y haga la función de todos los demás del personal de salud. Puede, sí. Puede inclusive atender partos mientras no sean complicados, ¿no? Sí, sí se puede. Puede haber un técnico, pero también existen puestos de salud 1-1 donde hay o bien una enfermera o también puede haber una obstetriz. ¿Ya? Por eso les digo, puede ser que esté solo el técnico de enfermería o puede haber una enfermera o una obstetriz. No los tres juntos. Yo les estoy diciendo que pueden estar por separado, ¿no? Uno de ellos, por lo menos. ¿De qué se encargan? De la promoción y prevención. ¿Qué tipo de actividades se puede hacer, por ejemplo? Aquí está lo que viene a ser las actividades que pueden realizar. ¿Ya? Consulta externa, pueden ir a la casa a visitas domiciliarias, ¿no? Sí, sí pueden hacer eso. A mí lo que me importa en realidad es de que ustedes se aprendan esto de aquí para que no se me confunda. ¿Qué personal es el que cuenta cada nivel? ¿Ya? Para que no se les haga un mundo. Esto les he puesto como una referencia para que sepan qué tipo de actividades se pueden realizar, pero lo más importante vienen a ser los recursos humanos que tiene cada nivel. Profesora, ¿y en la tarea cómo lo vamos a hacer? No entendí. Ah, ya, eso se los voy a explicar después, no se preocupen. ¿Ya? Listo. A ver, en el 1-2, por ejemplo, ¿qué personal existe? Un médico y también puede estar una enfermera.
técnica de enfermera. Ya, a ver, disculpe, estaba con el audio apagado. Claro, su compañera tiene razón, ¿no? O sea, aparte del personal que ya habíamos mencionado anteriormente, se le agrega el médico. En el 1-2 ya hay médico, mientras que en el 1-1, eso sí, esa es la característica. En el 1-1 no hay médico, en el 1-2 sí hay médico, ¿ya? Ahí sí se le agrega el médico. Puede estar el médico, el técnico en enfermería, la enfermera y la obstetra, ¿ya? Muy bien. Que vienen a ser pues las consultas básicas, ¿no? Médico general. Normalmente, ¿quiénes llegan al 1-2? Los médicos que van a hacer su serum, ¿no? O sea, no son permanentes. Son los que llegan mayormente a hacer su servicio rural un año, ¿no? Sigamos con el 1-3. En el 1-3, ¿quiénes están? En el 1-3, aparte de lo anterior, o sea, nosotros vamos a ir agregando a nuestra lista, ¿no? Se agrega el odontólogo, el técnico en farmacia y laboratorio. O sea, ya eso significa que hay un servicio de odontología, hay una farmacia, aunque sea pequeña, y también existe un laboratorio donde se hacen o se toman las muestras básicas, ¿no? Las muestras de sangre, las muestras de heces, las muestras de sput. Ese es en el 1-3. Y aparte, pues está el médico, el técnico en enfermería, la enfermera y la obstetriz. ¿Ya? Miren, entonces vamos agregando más a la lista. ¿Ya? Después tenemos en el 1-4, que viene a ser todavía, ojo, aquí ya son centros de salud, ya no son puestos o postas, ¿se dan cuenta? Miren, aquí ha cambiado una pequeña palabrita. Centros de salud o centros médicos, centros de salud. En el 1-4, ¿cuál es la característica? Que estos centros de salud ya tienen internamiento por 24 horas. Mayormente a quienes reciben, por ejemplo, partos, ¿no? Partos normales. Hay una zona materno-perinatal para que la mujer ya esté, cuando está a punto de dar a luz y ya se recibe al niño, se le deja hospitalizada hasta el otro día y después se le da de alta, ¿no? Ya hay camas para poder internarse. Eso es lo que caracteriza al 1-4. Aparte de lo anterior, se encuentra con otras especialidades. ¿Qué otras especialidades básicas tenemos en medicina? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Con quiénes más contamos? Con técnicos en rayos X. No, pero en medicina, aparte de, ojo, ya no hay medicina general nada más, existen otras especialidades de medicina. Por ejemplo, ¿quién atiende los partos? Ginecología. Ajá, Los 13. claro. Ginecología. Ya en el 1-4 ya puede haber ginecología, ¿no? Ya existe ginecología. Muy bien. ¿Puede existir pediatría? Sí, profesora. Bien, profe. Pediatría, claro. Son especialidades de medicina que son básicas, ¿no? Que existe en la gran mayoría de hospitales o en los establecimientos de salud más grandes.
Listo. ¿Podría Entonces, ser psicología también, profe? psicología también, claro, psicología. Liz, Sí, dime, dime. disculpe, se puede, el centro médico de San Francisco, que queda en ¿Ya? el centro, ese sería un I3, por lo que veo. ¿Y sería I3? 1-3, 1-3, sí, un 1-3. Sí, porque hay farmacia y laboratorio. Ujú. Sí, tiene laboratorio, y varios consultorios, es lo que he visto. Ajá, varios consultorios, sí. Ahí, Miss, gracias. Sí, 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 sí. Es de manera particular, eso lo maneja, en este caso, la iglesia de San Francisco, ¿no? Los padres que pertenecen a la iglesia de San Francisco aquí en Ica. Ujú. Muy bien, es un centro médico aparte, ¿no? Que no pertenece por si acaso al gobierno, es particular. Listo, pero sí, sí está dentro de la clasificación. Muy bien. Y también aparte existe un técnico en rayos X, que significa que también puede existir una toma para tomar las radiografías básicas, sí, también. Miren, todo lo que puede haber, ¿no? Ujú. Listo, entonces ahí puede haber nutricionista también, ¿ustedes creen? Profe. Sí, Sí, profe. nutricionista Sí, también. profesora. ¿Se puede tomar ecografía? Por supuesto que sí. Ojo, todo lo que implica rayos X no solamente es la radiografía, también puede ser la ecografía, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, esos vienen a ser en el primer nivel de atención, en lo básico. Ahorita vamos a hacer un resumen de todo, para que se lo aprendan más fácil, más rápido. Ahora pasamos al segundo nivel de tensión. En el segundo nivel de tensión, acuérdense, tenemos solamente dos niveles de complejidad, el 2.1 y el 2.2, ¿ya? Aquí ya pertenecen los hospitales. Ojo, los hospitales. Los hospitales, por ejemplo, en el 2.1, aparte de todo lo anterior que teníamos, por ejemplo, nutricionista, psicología, lo que era pediatría, ginecología, lo que era medicina general, lo que es enfermera, obstetriz, técnico en enfermería, técnico en farmacia, radiología, ¿no? Odontología, ya ven, se van recordando. Aparte de todo lo que ya hemos mencionado, se van agregando más personal. Aparte de lo anterior, cuenta con médico internista. Ojo, no confundir médico general con médico internista. El médico internista es más especializado y profundiza más en las enfermedades, ¿ya? Está el pediatra, ginecobstetra, que no es lo mismo que la obstetriz, por si acaso es una especialidad de medicina. Cirujano, ¿qué significa entonces que haya cirujano? Que ya se puede hacer Cirugías. cirugía, Operaciones. operaciones, claro. Generales, pero se pueden hacer operaciones, ¿ya? Está el anestesiólogo. Es obvio que si hay un cirujano, tiene que estar el anestesiólogo, porque si no, ¿cómo operaría el cirujano si el paciente no tiene anestesia, ¿no? Nutricionista, psicólogo, tecnólogos médicos y químicos farmacéuticos. Listo. Profesora, ¿y qué hace el ay, no puedo hablar, tecnólogo médico? El tecnólogo médico se encarga, así como el técnico en rayos X, pero el tecnólogo médico maneja, por ejemplo, bastante lo que viene a ser las máquinas para diagnósticos. Te maneja, por ejemplo, lo que son los ecógrafos, las tomografías, las resonancias. Te maneja, también los tecnólogos médicos se especializan en fisioterapia y rehabilitación. Ellos también hacen sesiones de medicina de rehabilitación, ¿ya? Entonces, el tecnólogo médico se encarga de eso. Muy bien. Listo. El 2.2, en lo que es el 2.2. El 2.2
brinda atención integral ambulatorio y hospitalaria especializada. Aquí ya existen médicos quirúrgicos, 14 especialidades quirúrgicas, o sea, 14 tipos de cirugías, ¿ya? Aparte de todo lo anterior, ya no es el cirujano general, por si acaso. El cirujano general que te opera el apéndice, la vesícula, ¿no? En cambio, las especialidades quirúrgicas, por ejemplo, tenemos traumatología, que tiene que ver con los huesos, ¿no? Esa es una especialidad quirúrgica. Lo que viene a ser, por ejemplo, cirugía, eh, mm, ay, se me fue el nombre ahorita. Profesora, ¿y las cirugías estas, cómo se llaman? Las liposculturas, ¿quiénes lo hacen? Ah, no, 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 no. Justo iba para eso, pero la lipoescultura no lo hacen en estos hospitales, lo hacen en clínicas. Mel está buscando para hacer su lipo. Ah, no, en este caso, por Es ejemplo, la preparándome que estoy lipoescultura puro, lo hace el que me saque puro pellejo cirujano. nomás. Ay, Dios, se me acaba de ir mi nombre. Porque uno es el La plástica, cirujano, profe. ahí está, el cirujano plástico, pero se especializa en cirugía estética. Cirugía estética, por ejemplo, es para refinar la nariz, para de repente aumentarte las mamas, hacerte lipoescultura, para el aumento de nalgas, de glúteos, ¿no? De repente para poder hacer otro tipo de procedimientos que tengan que ver con mejorar el aspecto físico. Ese es el cirujano estético, ¿ya? En cambio, el cirujano plástico hace cirugías para poder realizar ciertos procedimientos que beneficien a la persona por algún tipo de invalidación. Por ejemplo, si una persona tiene una quemadura, el cirujano plástico se encarga de colocarle los injertos. No es porque se quiera ver bien, sino porque necesita esa piel para proteger los tejidos expuestos por la quemadura. ¿No es cierto? Esa es la diferencia entre un cirujano estético y un cirujano plástico. Ya está. Entonces, Profesor, una consulta. ¿Es cierto? Y los insertos para ponerlos en algún lugar que le falta a la persona, por decir, si esto, ¿de dónde lo sacan? Porque yo he escuchado tanto que lo sacan de la parte de la nalga o de la pierna. sí, los injertos son sacados, si se puede, de la misma persona. Todo depende de cuánta área haya sido quemada, ¿no? Si de repente es muy extensa, entonces no lo pueden sacar de la misma persona, tiene que ser de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, existen injertos de cerdo, inclusive están Cerdo. probando los injertos de piel de pescado. Ay, También se están probando en otros países, ¿no? Y obviamente no es que vayan a pelar el pescado y directamente te lo ponen, no, lleva un proceso, ¿no? Pero sí, se está probando. Ahora, si de repente de la persona, lo pueden sacar de la misma persona, lo sacan del brazo, pero de la parte interna, ¿no? De la parte interna, lo que tiene contacto con el tórax, de ahí pueden sacar. ¿Y cómo sacan? Como hay una máquina especial que es como si fuera una afeitadora. Ustedes han visto que hay, por ejemplo, cuando ustedes pasan por encima de la barra de mantequilla, sacan como una especie de telita, como una especie de cubierta, algo así, ¿no? Sacan la piel, sacan solamente la parte externa de la piel, lo sacan también del muslo o lo sacan de la parte posterior cerca al glúteo. Por eso les digo, dependiendo de la extensión que necesite la persona. Los puede sacar del mismo, una área que no esté quemada, ¿no?
esa recuperación debe demorar y doler, pues, claro. No, no duele. Es solamente la piel, dijo. No Y duele. la recuperación, Lo hacen con anestesia, profe. Sí, lo hacen con anestesia. La claro, pero recuperación, con la anestesia, la claro que recuperación. de por sí el sacar encimita de la piel lo que hace es que quede como una especie de marca, ¿no? Pero eso poquito a poco va a ir cicatrizando. Lo que más es doloroso, no físicamente, sino psicológicamente, es la quemadura, ¿no? Porque dependiendo de la profundidad de la quemadura, por ejemplo, una quemadura de tercer grado ya no duele, porque ya el calor ha destruido los nervios. El problema es que la persona, al tener una quemadura tan extensa, puede perder líquidos y le puede dar un paro cardíaco. Ese es el problema con las quemaduras, ¿no? Es bastante peligroso. Eso es lo que le pasó a la señorita que la quemaron en un micro, en un ómnibus. No sé si se acuerdan de ese caso. Ah, sí, profe, estaba la quemadura en tercer grado, creo que decían. Sí, la había quemado, le prendió fuego este acosador, le prendió fuego dentro del micro y bueno, la primera reacción que tuvo las personas fue echarle de frente el extintor, ¿no? Pero ya había abarcado. Y ustedes dirán, pero si estaba totalmente quemada, ¿cómo todavía seguía de pie? Y después de un momento a otro falleció. Es que a veces parece mentira cuando una persona está en peligro, la adrenalina aumenta a tal punto, a tal manera que una persona inclusive estando con los intestinos afuera en sus manos puede caminar. Pero cuando ya se acaba esa adrenalina, la persona se desploma y puede fallecer, ¿no? O sea, miren cómo es el cuerpo. Eso sí es cierto, profesora. En el momento, como que, no sé, no lo sientes y ¿Mm? como que te da esa fuerza con la adrenalina, como usted dice, no, para levantarse, pero ya es un momento que te debilitas y ya te caes. Se desploma, exactamente. Eso es lo que pasó con esta señorita, ¿no? Porque en las noticias aparecía todo el cuerpo cubierto con el líquido de ese polvo que sale del extintor, ¿no? Y la chica todavía hablaba, pero cuando después nos enteramos de que había fallecido, se acabó la adrenalina, tuvo complicaciones y falleció. Lo más probable es que le dio un infarto, ¿no? Un paro cardíaco. Y es lamentable porque, bueno, pues así, ese tipo de situaciones cada vez, cada vez se pone peor la situación, ¿no? Cada vez existe más delincuencia, existe más peligro en las calles y no solamente en Lima, en todos a nivel nacional, ¿no? Bueno. Entonces, ese es un tema bastante árido, bastante álgido que nos demoraría pues en realidad tocarlo, ¿no? Seguimos entonces en el tercer nivel de atención y el último nivel de atención que es el 3.1 y el 3.2, que también tiene dos niveles de complejidad. Aquí vienen a ser hospitales ya muy grandes, que son, por ejemplo, en el 3.1 es altamente especializado, ya tiene casi todas las especialidades médicas y también quirúrgicas. Por ejemplo, aquí ya existe lo que es en el 3.1 hematología, especialidad de la sangre. Existe oncología, existe neurocirugía, ¿no? Ojo, no es lo mismo ser neurólogo. Un médico puede ser neurólogo, pero no todos los neurólogos son neurocirujanos, ¿ya? Hay que diferenciar. No todos los neurólogos operan. Listo. Entonces, hay que saber ese tipo de distinción. En el 3.1 ya existen todas las especialidades.
Y en el 3.2 viene a ser un establecimiento de salud de alta especialidad, o sea, se dedica solamente a una especialidad. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes conocen algún lugar o algún hospital que solamente se dedique a una sola enfermedad, o a un solo órgano o a una parte del cuerpo? Aquí en Tacna, por el tema del COVID, abrieron un hospital que solamente tenía el tema del COVID. Ya. Sí tenemos un hospital aquí. Ujú. Ay, no me acuerdo su nombre. Otro, por ejemplo. Profesora, bueno, yo he escuchado el hospital que se dedica al, cardiología. Ajá, muy bien, al corazón, ¿no? Ese se le llama el famoso. ¿Tú eres de Lima? Fuentes, ¿tú eres de Lima? De Amazonas. Ah, ya, pero allá hay. ¿O estás refiriéndote a otro lugar? No, a otro lugar. En Lima creo que hay ese Ah, hospital. ya, muy bien, claro. Por ejemplo, el INCOR, ¿no? El INCOR es el Instituto Nacional del Corazón. Ese es, por ejemplo, un 3.2, porque solamente se trata Ve lo de que es, el profesora, corazón. Ujú. Sí, igual que los hospitales, no, bueno, pues son clínicas, ¿no? Que se dedican solamente al cáncer. ya, claro. Ujú. Al cáncer. Que la lucha Oncológicos. contra el cáncer. Ujú. Exacto, esos son 3.2, ¿no? Miss, ¿se Sí, puede? dime. Sí, sí, dime. Por ejemplo, yo he visto el Hospital del Niño, que ve Ajá, todos los casos, pero que son de niños, infantes. específicamente. Ujú. Ese también es un 3.2, porque solamente se dedica a los niños. Ojo, que no se puede tratar. ¿Y por qué? Y ustedes dirán, pero ¿por qué hay hospitales especializados para niños? Porque el niño no significa que sea un adulto en pequeño. Su metabolismo, su cuerpo, sus órganos, sus sistemas son muy diferentes a la de un adulto. Todavía no han madurado y no se les puede tratar como si fuera un adulto. ¿Ya? Entonces, por eso existe el hospital del niño de San Borja, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese viene a ser un 3.2.